Y así fue. En el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi voz llegó delante de Él a su oído, y Él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Yeah.
y su presencia cubre todo. Oh, llegó mi amado. Y las cadenas se rompen. Oh, llegó mi amado. Llegó mi amado. Oh, llegó mi amado. Oh, llegó mi amado. Hoy no importa cómo estés, hoy la presencia de Dios llega Llegó mi amado. y toda puerta cerrada se abrirá. Toda enfermedad sanará. El Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo. Tus hijos serán llenos, tu familia será llena, tu ministerio ahora será exhibido, porque ha llegado tu amado. Y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel y las puertas comenzaron a abrirse, ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza y el Espíritu de Dios comienza a moverse. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea. El que pelea. Llegó Jesús el que pelea. Oh, el que pelea. Hey. Oh, el que Llegó mi amado. El que pelea. Llegó el Llegó que Jesús sana. el que Llegó el pelea que mis sana. batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. En el nombre de Jesús. Llegó. Y el velo se rompió. Y el velo se rompió. Y las cadenas se rompieron. Llegó mi amado. Llegó mi Y si amado. Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Así quiero adorarte. Oh. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, Así queremos así quiero adorarte en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Queremos adorarte. Amén, Dios los bendiga. En esta hora quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro servicio virtual. El día de hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Aquí con ustedes, un honor, humildemente me presento, soy el pastor Neider Puerta de esta iglesia virtual, llamada Misión Líder Alemania. Quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado El Buen Samaritano. Bueno, vamos a estar hablando en Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37. Ahí es donde nos vamos a posicionar para hablar un poco. Dice la escritura, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo la respuesta más interesante. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Entonces dice la escritura pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndolo
fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastéis de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Le dijo Jesús al intérprete que le hizo esta pregunta. Y él le dijo, el intérprete le responde a nuestro Señor: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces quiero decirte de que el día de hoy vamos a compartir del buen samaritano. El maestro le hace una pregunta extremadamente interesante a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quizás esta pregunta del intérprete pareciera que fuera real. No había respuestas claras de la salvación, no había iglesia, ni se había derramado el don del Espíritu Santo. De hecho, Cristo no había muerto en la cruz. No se tenía un amplio conocimiento de la gracia de Dios. Y por eso Jesús, de manera brillante, da una respuesta a este judío haciendo referencia a una parábola. Entonces dice que un hombre judío viaja de Jerusalén a Jericó, una distancia que está prácticamente 17 millas aproximadamente. Entonces dice que en el camino, por lo regular tenía fama de ser un camino muy peligroso, lleno de ladrones. Estamos hablando de que allí había mucha oscuridad. No es como en nuestra época, que tenemos un camino lleno de lámparas luminosas ya de calibre LED. En ese tiempo no era así. Los caminos eran caminos como las veredas, que son caminos destapados. Aparte de esto, mucha piedra, y aparte no había luz. Entonces esos caminos eran muy peligrosos en ese tiempo, y más de ese lugar al otro lugar estaba lleno de gente mala que prácticamente estaba esperando al acecho como leones rugientes, buscando a quien devorar. Esto es un escenario que prácticamente me es familiar. Me explico. Entonces este hombre judío venía en sentido a Jerusalén. Entonces acontece que cuando venía en el camino lo abordan. Entonces por eso Jesús dice que una banda de ladrones salió y lo agarraron, le robaron la ropa, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Dice acá la escritura que un sacerdote lo vio tirado del lado del camino. El sacerdote pasó de largo. Después un levita también llegó y lo vio, y este también pasó de largo. Finalmente llegó un samaritano que no tiene nada que ver con los judíos, y aún así dice que el samaritano iba en camino y vino cerca de aquel hombre, y viéndole fue movido a misericordia. Se acercó hacia aquel hombre, le vendó las heridas, le aplicó aceite y vino en las heridas. También dice que lo llevó en su cabalgadura, o sea que lo llevó en su caballo prácticamente al mesón, que significa una habitación, un hotel o una casa donde prácticamente por algún dinero lo dejaban dormir o hospedar. En este caso el mesón significa eso. Dice que lo llevó al mesón, o sea, a esta casa. Inmediatamente cuidó de él durante esa noche, y al otro día dice que antes de partir sacó 2 denarios que equivalen a 2 días de trabajo de un jornalero, y lo dio a aquel encargado del mesón, al mesonero, y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esta historia es algo tremendo, y también vemos un aspecto de indiferencia grandísimo que me llama bastante la atención. Por eso el versículo 31 dice que aconteció que un sacerdote, aconteció que descendió un sacerdote por el camino, y viéndole pasó de largo. Imagínate tú, este sacerdote que venía de Jerusalén, quizás del altar o del templo, seguramente de la familia de Aarón o de la tribu de Leví. Estaban llenos de letras, personas con alto conocimiento, personas que tenían una capacidad de interpretar las escrituras para explicarlas de una manera que uno se podría quedar maravillado. El conocimiento era súper amplio, pero así como se ve a través de la escritura o de la historia narrada por nuestro Señor Jesucristo, este hombre estaba lejísimos
de extenderle la mano al caído. Entonces, ¿para qué? Uno quizás, o de pronto podría esperarse de que quizás le ayudara en el camino en algo, pero no fue posible, y déjame decirte a ti de que en Mateo 18, 6 y 7, uno podría decir, bueno, pero este sacerdote tan malo, y aparte que era sacerdote, pero él era sacerdote, y muchos podrían señalar al sacerdote, pero la escritura me dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y dice también la escritura que hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Y entonces nosotros venimos a ser muchas veces piedra de tropiezo para muchas personas. Y uno podría decir, sí, pero es que él era sacerdote, yo no soy sacerdote, pero déjame decirte que la palabra de Dios, Pedro en su primera epístola, primera carta de Pedro, dice que en capítulo 2, versículo 9, también dice la escritura, dice Pedro de que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, porque el Señor nos llamó, ¿para qué? Para poder anunciar. Entonces nosotros venimos a ser linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nosotros ofrecemos holocausto al Señor, sacrificio, en este caso no sacrificio de expiación, sino que nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, santo, delante de la presencia de Dios. Pero hay algo interesante o algo que podemos resaltar, y es la indiferencia de aquel hombre. Pero no solamente fue él, también dice la escritura de que también narra Jesús de que también pasó un levita. Asimismo un levita, llegando cerca, lo vio y pasó de largo. Esto es impresionante. Qué ambiente en el de aquellos días, ¿verdad? ¿No te parece? ¿Será que eso era solo en esa época o qué? Hoy en día también vemos la gente como es indolente ante el dolor de los demás. A mí me ha tocado ver algunas cosas que me han dejado realmente sorprendido. Y yo sé que seguramente se le hace familiar a muchas personas. En este caso un levita quizás, ¿qué podría ofrecerle? El sacerdote le ofrece mínimo que levantarlo, o sea, ayudarle a levantar. ¿Qué pasó? Te doy agua. ¿Sí me entendés? O te arrimo hasta cierto lugar. Pues tampoco que haga mucho, pero que haga lo mínimo. No lo hizo. Pero también el levita hubiera podido hacer lo mismo, levantarle, tratarle de ayudar a levantarse, de brindarle agua por lo menos. Pero mira que estaba tan mal herido. Estaba prácticamente herido al borde de la muerte, y aún así fue indolente y se hizo el de la vista corta y no quiso ayudarle. Y me recuerda que en la iglesia a veces hay tantas personas súper santos que uno se queda muy impresionado. Pero al final cuando salen son malas personas, tienen comportamientos egocéntricos. De hecho, habla muy bien de las oraciones. Usted lo escucha orar y eso oran de manera impresionante. Tienen mensajes específicos que uno podría decir, wow, qué palabra tan bien estructurada. Pero cuando salen de la iglesia son prácticamente personas totalmente diferentes. Entonces, ¿de qué vale yo tener conocimiento? Como bien letrado estaba el sacerdote, que guardaba, que tenía todos los estatutos, que tenía la vestimenta, que hacía lo correcto, igual que el levita, que tenía una vestimenta específica que servía para la tribu de Leví y todo esto, pero aún así no aplicaba lo que estaba aprendiendo durante muchos años. ¿De qué vale saber tanto si no aplicamos el conocimiento? Entonces a veces muchas personas se dejan llevar de todo esto, y yo sé que hay tantas personas que uno podría decirle que se creen pero tan mejores que los demás, que pareciera que orinaran agua bendita, y así hay muchas personas. Déjame decirte que yo conozco algunos que me han dejado sorprendido, referente al tema de la rivalidad que manejan, a tantos temas, pero déjame decirte que hoy en día lo que falta es la sensibilidad ante la presencia de Dios, y nosotros hoy en día prácticamente vemos mucha indiferencia
tanto en las iglesias, pero también en los hogares. Déjame decirte que hoy quiero hablarte de 3 aspectos de la indiferencia. Para decirte 3 aspectos de la indiferencia, déjame decirte que la definición basada en las escrituras de la indiferencia es la cualidad o actitud de las personas que no demuestran interés por las cosas de Dios. No les atrae nada de lo espiritual. Y uno podría decir, pero eso no aplica para mí porque yo busco a Dios. Pero ¿de qué vale buscar, saber si no aplico en mi vida? Prácticamente venimos a ser personas indiferentes. Y el primer aspecto de la indiferencia es que causa dolor. Causa dolor. Pues hace sentir a la otra persona que no es importante, que no es valiosa, que sus sentimientos, que sus opiniones, que su vida no es importante. Entonces nosotros a veces con nuestro comportamiento causamos dolor hacia el prójimo, hacia las personas que nos rodean, personas que están cerca de nosotros. Y hay de nosotros, que es mejor que se nos atara, dice la escritura, y nos sumergiéramos en el fondo del mar. Es muy importante tener esto claro, porque la indiferencia, aunque tú no digas palabras que hieran, solamente tu comportamiento de ser indiferente como una persona altiva hacia los demás podría generar de que la otra persona se sienta que no es importante, y eso causa un dolor impresionante en la vida de las personas, y que quizás tú no te has dado cuenta, porque he escuchado personas que dicen, no, pero es que no sé, yo soy así y así soy yo, así fui criado, con un poquito frío. Mucho cuidado con eso, porque la indiferencia causa dolor, y eso es el número 1 de los 3 aspectos de la indiferencia. Lo segundo es que puede producir la indiferencia. Imagínate tú que produce ansiedad hacia las otras personas. ¿Sabes? Las personas necesitamos leer en los demás todas las cosas que quizás para nosotros nos hacen, me explico, o sea, vuelvo y me reitero, o sea, nosotros como seres humanos necesitamos una buena mirada, una sonrisa, un gesto de abrazo, una palabra, ya sea afecto, ya sea de corrección. Pero cuando nosotros somos indiferentes, cuando nosotros no transmitimos esa sonrisa, ese afecto, ese abrazo, ese consejo hacia los demás, o ayudarles a corregir alguna dificultad, déjame decirte que cuando la persona no siente nada de parte de nosotros, prácticamente nosotros los llevaríamos hacia la ansiedad, a pensar de que qué hice de malo, en que fallé, en que de pronto cómo ofendí a mi hermano, porque de hecho la indiferencia causa esa ansiedad en los demás, y se empiezan a preguntar, pero yo le haría algo al hermano, y entonces sienten que ellos están haciendo algo malo, mientras que uno es la persona que está generando en ellos ese tipo de sensación. Me explico. Por eso la indiferencia es algo muy visto en la iglesia de Cristo, porque nosotros a veces vemos de que hay pastores o hay líderes de la iglesia que miran encima del hombro a los otros, pero también se ve en las familias. En las familias también se ve como esa falta de acercamiento, esa falta de abrazo, esa falta de sonrisa de un padre a un hijo y un hijo hacia sus hijas, me explico. Entonces esa falta de afecto, esa falta de amor prácticamente genera una inestabilidad en las personas. Entonces esas personas se empiezan a preguntar, ¿yo qué hice? ¿En qué fallé? ¿O por qué soy así? Me explico. Y eso es algo que genera una ansiedad específica o emocional en las personas, y nosotros debemos de entender de que la indiferencia es el primer factor que causa este tipo de comportamiento en las otras personas y causa dolor, como lo decíamos en la número 1. Y número 3, la indiferencia produce soledad. Por eso la indiferencia hace sentir invisible a las personas, y esa actitud cuando viene de personas que son importantes en nuestra vida, como nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, ¿sabes? Eso causa un vacío tan grande, lleno de soledad. Por eso hay gente que siente el rechazo que los agolpa, y ese rechazo hace de que ellos no sean buenas personas en la sociedad, de que estén como aislados de los demás, que no puedan creer en los demás, están como que de una manera en la que tienen que estar retirados de los demás porque se sienten rechazados. Pero esa
esa soledad o ese rechazo se genera por la indiferencia del cónyuge, de la familia, de los hermanos, de los padres, que prácticamente por falta de afecto, por falta de amor, genera eso en nuestros hijos y en las personas. Por eso es entendible de que nosotros en las iglesias también se ve mucho las islas, que todos quieren estar en este grupo, en el otro grupo, y no hay unidad completa, y eso es algo malo, porque eso sí o sí es un comportamiento de indiferencia. Entonces, si alguno dice, y es algo que debemos de entender, en primera carta de Juan capítulo 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues él no le ama. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces nosotros debemos de entender de que si yo no soy capaz de amar a mi hermano que lo veo, a mi prima que lo veo, a mi hermano, a mi padre, a mis familiares, a mis enemigos, al que tú quieras, que los puedo ver, ¿cómo puedo yo amar a Dios que no lo veo? Si no hay amor, no hay nada. Donde no hay amor, las relaciones prácticamente se dañan, y es algo que tienes que tener en cuenta. Si no amas a tu padre, si no amas a tu iglesia virtual, si no amas a tu pastor, si no amas a tus hermanos, primos, parientes, tarde o temprano se dañarán la relación. Tarde o temprano la relación se dañará, y hay gente que ya no demuestra nada, no les importa, se volvieron indiferentes. Hay que romper con eso, hay que romper con dejarse de hablar, parejas que duran semanas sin hablarse, hermanos que se dejaron de hablar, se distanciaron y prácticamente van 5 o 6 años que no hablan. Esa tarde o temprano la relación se daña, lo que se trata de construir se daña, cuando no hay comunicación, cuando no hay afecto, cuando no nos decimos ni con una sonrisa, ni con un abrazo, ni corrigiéndonos. Cuando nosotros nos aislamos, prácticamente las relaciones se dañan tarde o temprano, porque déjame decirte de que el que ama lo demuestra. Jesús es el buen samaritano. Sin dudas, esta parábola habla de Jesús mismo. Déjame decirte que Él es el buen samaritano, ¿o tú crees que no? ¿Acaso alguien se parece a Él? Sin conocerle, sin poder esperar algo, este se despojó, se acercó a vendar las heridas de aquel hombre judío que se hallaba prácticamente herido al borde de la muerte. Quizás en la tipificación del hombre herido estamos nosotros, que no tendríamos, antes de conocer a Jesús estábamos sin camino, sin dirección, heridos, prácticamente la muerte tenía casi que posesión en el momento, pero cuando Cristo llega, inmediatamente el Señor se despojó de todo lo que tenía, inmediatamente se acercó a nosotros a curar nuestras heridas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, prácticamente fue el consuelo para muchas personas. Muchos fueron sanados, los enfermos eran sanos, los quebrantados de corazón, y prácticamente eso fue un alivio, un descanso y una alegría tremenda en esa época. Pero desde que Jesús resucitó con poder, nos trajo a nosotros una esperanza que hoy está viva y depositada en Él, y solo en Él y para Él, porque en Él encontramos el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos de que Cristo vendó y sanó nuestras heridas. Por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿Sabes? Dice que también este samaritano le puso aceite y vino, y es prácticamente una figura del Espíritu Sangre y de la sangre, perdón, el Espíritu Santo y de la sangre que fue derramada en la cruz. Entonces prácticamente dice que lo llevó en la cabalgadura, o sea, prácticamente en la cruz. Luego lo llevó al menzón, que figura el trono de Dios. Y así poco a poco Jesús cumplió prácticamente la ley en su totalidad. Entonces,
Si hablamos del camino de misericordia y del amor grande, en este aspecto lo podemos ver en su totalidad. Jesús hizo por nosotros algo especial, algo nuevo, pero a la misma vez también dice de que Él volverá. Y no solamente eso, yo sé que el Señor ha transformado la vida de los que le conocemos, de los que hemos experimentado su gloria, porque el Señor se ha manifestado a todo aquel que cree. Y entonces entramos a una promesa inmerecida, porque sin Él nada podemos hacer, sin Él nada podemos hacer, solo en Él hallamos vida eterna y salida en este momento de aflicción, porque quizás el mundo golpea, estamos en el camino de la vida y prácticamente estamos rodeados y acechados por el mal. Y yo sé que hay muchas personas que se encuentran heridas por diferentes tipos de situaciones, que se encuentran afligidos, tristes, que no saben qué hacer, sin salida, al borde de la desesperación, al borde de la muerte. Pero cuando Cristo llega al corazón del hombre, déjame decirte que hay un impacto no solo emocional, sino que todo lo que se produjo en nosotros y que trató de sembrarse en nuestro corazón, del dolor, de la aflicción, del desespero y la impotencia que quizás sentíamos a través de la indiferencia, a través del comportamiento de aquel, a pesar de que me afectó, déjame decirte que Cristo rompió con todo eso, dándonos una oportunidad específica a cada uno de nosotros, y está situada en la esperanza de que Él volverá. Entonces el Señor pagó, déjame decirte que tuvo un precio. El samaritano prácticamente lo llevó en su cabalgadura hacia el mesón, que quiere decir un lugar de residencia, para que se hospedara en esa noche. Y aún así, déjame decirte que durante esa noche el Señor, este samaritano, buen samaritano, le limpió con vendas, con vino y aceite, le limpió sus heridas y prácticamente lo dejó con esperanza. Y no solo eso, sino que también pagó al mesonero, le entregó dinero para que se quedara otros 2 días más, y aparte le dijo: y todo lo que gastes, déjamelo, que yo te lo pago, yo voy a volver y yo te lo pago. Déjame decirte que el Señor te pagará a ti todo lo que tú hagas por aquella persona que quizás está cerca de ti. Por eso yo te invito en esta hora a que nosotros hagamos lo mismo que Cristo hizo por nosotros. Por eso Pablo decía en la segunda carta de Corintios capítulo 1, y Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Y dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Con el mismo consuelo de que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Escuche esto: también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. A todos los que sufren. Y esto es algo tremendo, porque entonces yo creo que en la vida del samaritano, después de recibir sin esperar nada a cambio, después de recibir, este judío que estaba herido, después de recibir la ayuda de este samaritano, después de recibir de cómo le sanó las heridas, de cómo le ayudó a levantarse, de cómo pagó la hospedada en ese lugar, y aparte lo que se gastara él lo pagaba. ¿Usted cree que después de que él volvía a retomar ese camino, él no estaría mirando que de pronto no vaya a haber otra persona? Él haría lo mismo. Yo creo que este hombre, después de ver a alguien tirado en la condición en la que él se encontraba, inmediatamente va y le ayuda a levantarse, y le dice qué le pasó, y si es capaz también hace lo mismo. Pero entonces aquí Pablo está diciendo de que también nosotros podamos consolar. O sea, quien nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones es Dios, ¿sabes? Entonces, como nosotros hemos recibido de Dios ese consuelo, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, todos los que estén cerca de nosotros. Si tú has recibido consuelo, si tú has recibido ánimo, palabras de aliento, fortaleza, provisión de parte de Dios, es tiempo de que tú también compartas. Por eso yo quiero decirte a ti de que da alegría a aquel que requiera alegría. Saluda, sonríe, abraza, siembra un abrazo, comparte amor. Es lo único capaz de cambiar a un enemigo en un amigo.
Cuando nosotros compartimos amor, por eso es importante amar. Comparte de lo que tienes. Quizás no tenías mucho, pero comparte. Aquí dice que el samaritano tenía dos días de trabajo, me explico. Hubiera dicho, yo pago toda la cuenta. No, tenía 2 días de salario. Quizás eso podría decir, eso es poco, pero no, él dio todo lo que tenía para ayudar a otra persona. Entonces da una palabra de aliento. No seas como ese sacerdote que pasa de largo y ni siquiera se aproxima a mirar a esta persona herida, y aparte era parte de su nación. ¿Sabes? Canta con aquel quebrantado de corazón. Por eso me recuerdo una historia. Una vez fui donde un hermano que estaba prácticamente en sus últimos días acá en la tierra, tenía cáncer. Cuando nosotros, el Ministerio de la Alabanza, fuimos, yo lo abracé y el hombre lloraba de la alegría y decía, esto era lo que yo le estaba pidiendo al Señor, de que ustedes vinieran, de que cantáramos una canción. Estaba contentísimo, y uno podría decir tan contento, pero él quería ver al Ministerio de la Alabanza, él se gozaba en la alabanza. Entonces era algo impresionante. Canta con aquel quebrantado de corazón. Yo creo que mi hermano, que ya está con Cristo, prácticamente se gozó ese día, y a pesar de que estaba pasando por el momento más difícil y más difícil de su vida, prácticamente una semana de partir con el Señor, y aún así lloró como un niño, contento y dando gracias porque lo fuimos a visitar. Quizás hay gente que necesita un abrazo, hay gente que necesita un consuelo. Demuestra amor sin que te digan, sin que te dejes llevar por lo que digan los demás. Repártele besos a tus hijos, bésalos, dile cuánto los quieres, pídele perdón al que lo necesita. Nosotros debemos de compartir lo que Cristo hizo con nosotros, y si Cristo nos perdonó y nos llenó de alegría, de consuelo, de paz, de benignidad, de que marcó nuestra instancia, nuestro estilo de vida, es algo que nosotros debemos de compartir hacia los demás. ¿Me explico? Así que yo te digo algo: el que ama lo demuestra. El que ama lo demuestra. Por eso al final el samaritano dice, cuídenmelo, que cuando yo vuelva yo pagaré todo, absolutamente todo. Entonces yo quiero decirte a ti de que sí, tuvo un precio, y ese precio significa sacrificio y sangre. Jesucristo lo entregó todo por nosotros. Y asimismo nosotros debemos de dejar lo mejor hacia los demás. Yo debo de cuidar de ustedes, y ustedes deben de cuidar de mí. Es un principio bíblico. Si yo cuido de ustedes, les ayudo a que nos ayudamos prácticamente a guardar las cosas hasta el final. Entonces es tiempo también de que ustedes se acuerden de mí y me ayuden. Me tienen que cuidar también, así como yo los cuido a ustedes, ¿verdad? Entonces nos tenemos que cuidar, nos tenemos que amar, sonreír, una palabra de aliento, también una palabra de corrección. Todos merecemos compartir de lo bueno que tenemos, sea mucho, sea poco. Te invito a que ames con todo tu corazón. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Seas tú obrando de una manera muy especial en la vida de mis hermanos que en esta hora ven este servicio virtual a través de nuestra plataforma de YouTube. Bendícelos, gracias por sus vidas, bendito Dios. Toma el control de una manera especial y poderosa en mis hermanos y mis hermanas, bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, escucha sus oraciones, escucha, bendito Padre, todas esas peticiones que hay en su corazón, bendito Rey, concede, bendito Dios, aquellos anhelos que hay allí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Y toda la gloria y toda la exaltación sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos.